estamos en la serie de Reyes, ya vimos la primera historia, el rey Acaz, muy mal rey, hizo lo malo de acuerdo, hizo algo que no hizo el rey David, o sea, hizo lo malo y no siguió a su antepasado David. Pero luego vimos a Ezequías que hizo lo bueno a los ojos también igual que su antepasado David. Y vimos a Josafat que nos ayuda a vencer la ansiedad y que hizo lo bueno porque actuó según los primeros años de David. Hoy vamos a ver quién es ese tal David y por qué escribió las mañanitas, ¿no? ¿Por qué las cantaban así? Bueno, no se trata de las mañanitas que cantaba el rey David, pero ¿quién es David? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se mide a todos estos reyes de acuerdo a su antepasado David? O sea, ¿quién es este tipo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo mencionan tanto? Cada uno de los reyes fue bueno porque fue de acuerdo a su antepasado David, o fue malo porque hizo lo contrario a su antepasado David. Y esto lo vemos al final de uno de los reyes, que es Saúl, y Pedro predica de él en una de sus últimas predicaciones antes de ir a la cárcel. Está hablando del evangelio y pasa por la historia de David. Dice que cuando Dios quitó a Saúl, levantó por rey a David, el cual Dios testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Hará toda mi voluntad. Cuando pensamos en David, yo no sé en qué, yo pienso en las mañanitas, eso es lo primero que pienso. Y lo segundo que pienso es David y Goliat, el que venció al gigante, el rey de Israel, el que unificó a Israel. Es este David que también fue un poeta que escribió los salmos. Pero también viene a mi mente sus traiciones, su adulterio, también viene a mi mente los asesinatos que cometió. Y me pregunto, ¿por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo un hombre que cometió traiciones, adulterios y asesinatos puede ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Y estoy seguro que ha pasado por tu mente, pero predican de David y tú dices, pues por algo, Dios sabe, por algo. Pero la verdad es que sí hay una respuesta. David no es un hombre conforme al corazón de Dios por lo malo que hizo, ni siquiera por lo bueno que llegó a ser. Él es conforme al corazón de Dios porque apunta a Cristo de manera profética. Aún en su humanidad imperfecta, cuando Él fue imperfecto, sigue apuntando a Cristo. No en su imperfección, sino cuando siguió ¿qué? La voluntad de Dios. La razón por la que Dios ve a David y dice es conforme a mi corazón es porque hará mi voluntad. Al final del día, por más que se equivocó David, termina corrigiendo su camino y diciéndole a Dios, está bien, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuáles son tus planes? Está bien, ya entendí, no se trata de mí, se trata de ti. Él apuntaba al rey. Ahora recordemos que la razón por la que hay reyes es porque el pueblo es necio. Dios hizo un gobierno increíble a través de jueces. ¿Y qué dijeron ellos? Pues estoy viendo a las demás naciones y las demás naciones tienen reyes. Está más fácil. Pónganos un rey. Y le dicen a Dios, ponnos un rey. Así que le dice, está bien, les voy a dar lo que ustedes quieren. Y lo que esto logra son dos cosas. La primera es recordarle al pueblo que ningún hombre sería el rey que necesitaban, porque Dios sería su rey. Por eso hay tantos reyes malos. Como que, uy, sí, el primer rey Saúl, ya lo arruinó. El segundo rey, David, también arruinó varias cosas. Y así te vas hasta que la mayoría son malos. Pero la otra cosa es que apuntaban al verdadero rey. Fueran buenos o fueran malos, ambos apuntaban a la necesidad de que Dios fuera su rey. Así que vamos a encontrar en David características que van a apuntarnos a Jesús, pero también características que apuntan a su propia humanidad. Así que, ¿qué le aprendemos a David? Lo que sí apunta al verdadero rey. ¿Qué le aprendemos a David? Aquello que es conforme al corazón de Dios. Lo demás puedes tomarlo y desecharlo. No exaltamos a David, exaltamos a Cristo, a quien David apuntaba.
No seguimos los pasos de David, seguimos a Cristo, a quien David apuntaba. Pero al final del día, la obra que Dios quería cumplir fue llevada a cabo a través de David, porque hacía su voluntad. Pero tenemos que entender cuál es el corazón de Dios. Si es David un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo es entonces el corazón de Dios? Para que podamos detectar en las historias cuándo sí y cuándo no. Y este te va a ayudar a ser un marco de referencia, no solo para leer la Biblia, sino también para leer tu propia vida, a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra. ¿Estaré actuando? ¿Seré yo un hombre conforme al corazón de Dios? ¿O estaré actuando fuera de lo que Dios me ha llamado conforme a su corazón? Y así que hay solo un lugar en toda la vida de Jesús, 33 años de la vida de Jesús, solo hay un momento en el que Él abre su corazón, se vuelve vulnerable y dice: lo más importante para mí, mi corazón, mis entrañas, todo lo que soy es esto. Hay un lugar en donde Dios define su corazón, y es cuando ve a la gente cansada y cargada. Dice: todo aquel que esté cansado y cargado, venga a mí. ¿Por qué? Porque yo soy manso y humilde. Yo soy manso y humilde. Si me ponen ahí el versículo, Mateo 11, tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Santo al que le cantamos hace un momento. Aquel que dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. El que sopló aliento de vida, el que creó los cielos y ese mismo Dios, cuando le dieron la oportunidad de describirse a sí mismo, describir su corazón, lo que decidió decir es: yo soy manso y humilde. Ahora quiero explicarles que manso no significa menso, no significa aplastado, no significa humillado. Manso se asemeja más a un león rugiente que es capaz de gobernar la selva entera, de tomar a su presa y devorarla de un bocado, pero que es lento para la ira. Es aquel guerrero que es hábil con la espada, que en cualquier oportunidad va a atacar y va a vencer, pero que prefiere tener la espada guardada para escuchar, para atender, para solucionar, para proveer misericordia. Este Dios santo también es humilde porque es accesible. Tú puedes entrar confiadamente a su presencia. Jesús no hizo a un lado a nadie. No hacía acepción de personas, sino que se acercaba a todos. Él es manso y humilde porque es completamente hábil, pero es lento para la ira. Es completamente hábil para destruirnos en nuestro pecado, pero no lo hace. Y es completamente santo, apartado, pero es accesible. Así que vamos a ver cómo el rey David es conforme a este corazón, manso y humilde. Cuando Dios quita a Saúl, manda a Samuel a ungir al próximo rey y le dice: este próximo rey es hijo de Isaí. Así que ahí va Samuel a casa de Isaí, toca la puerta, los llama a todos los hijos. Isaí, como un buen papá, ¿no? Si tú eres papá, tú sabes que estás orgulloso de tus hijos, sean como sean, ¿no? Y los alineas todos. Y ahí está el primero. No, este es un guerrero, este ha logrado más por la familia que ninguno. Samuel, es este. Y Samuel dice: no es. Entonces el segundo: no es. Y luego y así va por todos sus hijos. Se acaban los hijos. Y Samuel dice: no hay uno. Se habrá equivocado Dios, pero Samuel es profeta y él sabe que no. Él dice: a ver, Isaí, ¿tienes otro hijo? Y le contesta: ¿son todos estos tus hijos? Y dice: aún queda el menor. Pero él está apacentando a las ovejas. Él no es. Qué gacho, ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu hijo favorito? No tengo. Pues él sí tenía y no era David. O sea, ese sí estuvo gacho. Entonces dice: no, él está apacentando a las ovejas. Y para que entiendan el contexto, apacentar las ovejas era para el menor. Mira, ya no te toca herencia, ya eres así el gachito. O sea, pues no eres guerrero,
Tú cuídalas. Mira, tengo 3, 4 ovejas por ahí, tú cuídalas, ¿no? Tócales el arpa, háblales bonito, ahí alejado. No nos molestes mucho, tú quédate allá. Eso es lo que significaba ser pastor. El pastorcillo David. Era así como que, ¿cómo le voy a hablar al hijo? O sea, es el que está apacentando las ovejas. Y Samuel le dice, manda a buscarlo, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga acá. ¿Alguien de aquí tiene hambre? Ay, sí. Bueno, imagínense que sí duró las 3 horas y les digo, no van a ir a comer hasta que acabe. Ah, pues se paran y se van, ¿va? Bueno, es lo que está diciendo, no nos vamos a sentar hasta que él venga. Así que salen corriendo y van por David. El punto número 1 del corazón manso y humilde de David es que él cuida a las ovejas. En otras palabras, él es fiel y digno de confianza. En el lugar en el que se encontraba, aprendió la adoración verdadera en acción. Sí, tocaba el arpa y aprendió a conectar con Dios, a cantarle a Dios. Él reconocía a Dios y no importa si estaba con las pocas ovejas, eran las ovejas de su padre. Y las cuidaba y las amaba y se entrenó en él. David era un siervo fiel, como en la parábola cuando Mateo dice, bien hecho siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Para David nunca se trató de pocas ovejas, se trató de las ovejas de su padre. Cuando tratamos nuestro trabajo como el trabajo de Dios, cuando tratamos nuestra escuela, cuando tratamos a nuestros hijos, cuando tratamos a los pocos como los muchos, cuando los protegemos, les cantamos salmos de alabanza, cuando los cuidamos como si fueran del Padre, Dios dice, bien hecho, siervo fiel. Un corazón manso y humilde es fiel y digno de confianza. No busca más de lo que ya tiene, sino que atiende lo que tiene, lo que se le ha dado de la manera en la que Dios lo hubiera hecho. La Biblia nunca habla de cambiar de posición. No le dice, esclavos, ahora son libres, salgan corriendo y emprendan sus propios negocios. Esclavos, obedezcan a sus amos. Espérame, entonces Jesús era pro esclavitud. No, era pro evangelio. Y dice, no necesitas cambiar de posición, necesitas cambiar tu actitud y considerar las pocas ovejas como el mandato de Dios. Y podríamos irnos hasta José y todo esto, pero no me voy a ir hasta ahí. El punto es que David era un siervo fiel en lo poco. Jesús fue un siervo fiel en lo poco. Por 30 años estuvo y aprendió obediencia bajo sus padres. Ahí estaba, intentó enseñar una vez. Se fue al templo, se puso a enseñar y su mamá lo agarró de la oreja y le dijo, véngase mijito. Y se lo llevó, lo regañó, le dijo, es que este no es tu tiempo. Él le pudo haber volteado a ver a su madre y decirle, a ver mamá, yo soy la palabra. O sea, no tengo, yo soy. Y su mamá, ¿qué hubiera hecho? Pues eres Dios, sí es cierto, ¿verdad? Pero Jesús mismo aprendió a someterse en lo poco. Cuidó a sus padres, cuidó a sus hermanos. Y luego se le dieron 12 discípulos. No, si Dios mismo está en la tierra, hubiera ido por la tierra entera. Pero ¿qué hizo? Dice, yo ruego no por el mundo, sino por los que tú me has dado, por los que son tuyos, porque todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, he sido glorificado en ellos. Seré fiel en estos pocos, seré fiel con estos 12 que me van a aguantar hasta el final. Le predicó a todos, pero cuidó a sus 12. Siendo el rey legítimo, se concentró en pocas ovejas, porque sabía que un día iba a regresar por todos. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Trabajar en lo poco, ser fiel en lo poco, nunca se trata de lo poco. David, cuidando a sus ovejas, nunca se trató solo de sus ovejas. Eran las ovejas del Padre quien lo estaban preparando, porque él estaba preparándose para el día de la batalla. Pero se asemeja a Cristo, porque aunque existía en forma de Dios, Jesús mismo, aunque David un día sería rey,
no consideró Jesús ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, semejante a hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la cruz. Después de ser ungido como rey, David no fue con Saúl y le dijo: Saúl, quítese, ahora yo soy el rey. Ya me echaron el aceitito mágico, ya soy el rey. No dijo eso. Regresó a cuidar sus ovejas y a tocar el arpa. Sin embargo, estaba listo para la batalla. Un día viene un gigante y oprime a Israel. Es la historia que todos conocen. Llega Goliat, está este gigante y amenaza a Israel, y el pueblo, estos hijos de Isaí y todos los demás guerreros se acobardaban ante el gigante. Y cuando se entera de esto, David empieza a preguntar: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar escuadrones del Dios viviente? David conocía a su Dios, sabía que era mayor a cualquier gigante, y lo llevan con Saúl. Y le dice Saúl: ¿tú cómo vas a vencer a este gigante? ¿Tú quién eres? Le dice: su siervo apacienta las ovejas de su padre. Pero cuando apacienta a las ovejas de su padre, se acercan leones, se acercan osos, y cuando se atreven a agarrar a una de mis pequeñas ovejas, yo salgo corriendo tras de ellos, les arrebato la oveja, y si se le ocurre al leoncito voltearse para atacarme, lo tomo de la quijada y le hiero la cabeza, le rompo la cabeza. Por lo tanto, él había visto a Dios obrar en sus batallas. O sea, imagínate un pastorcillo que viene un león. No hay manera que le iba a romper la quijada a un león. Sin embargo, él sabía que Dios lo mantenía en ese lugar y que él iba a obrar. Y le dice: el Señor fue el que me libró de las garras del león, de las garras del oso, y me librará de la mano de este filisteo. Entonces lo envían a la guerra. Lo envían a la batalla. Y cuando llega a la batalla, pues está el gigante. ¿Alguna vez han visto un gigante? Yo tampoco, ¿no? Pero he visto gente que parece gigante, ¿no? O sea, yo estoy chaparrito, los ves y es así como... Y está fuerte, está armado, es el campeón de los filisteos. O sea, no es cualquier luchadorcito, era el mejor de los mejores. Y sale David y sale sin espada, sale sin armadura, sale con una resortera, aunque la verdad no era una resortera, era una cosa grande, o sea, bueno, luego les enseño, pero el punto es que no era así como que, era una cosa que le decían y salía como bala, es como si fuera una pistola actual, bueno, un día se las enseño. El punto es que llega ahí con su resorterilla, comparada con el gigante, con su espada, con vestido, con las armaduras. Y el filisteo le empieza a decir: tú eres un pastorcillo, ni siquiera traes espada, ni siquiera sabes luchar, ¿tú qué vas a hacer? Y entonces dice: no, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y para que ahora toda esta asamblea se dé cuenta, el Señor no librará con espada ni con lanza, sino que la batalla es del Señor y es Él quien los entregará a nuestras manos. David parecía que era el único que conocía a Dios y se para entre el gigante y el pueblo, arriesgando su vida. Y le dice: pues ahora vas a ver. Sale corriendo a la fila de la batalla, mete su mano en su bolsa, agarra una piedra, la pone en la onda que tiene y le hace, y la piedra cae en la frente de Goliat, rompe su cráneo, se hunde en su cráneo y el gigante cae. David no tenía espada, pero sale corriendo, agarra la espada de Goliat y le corta la cabeza. Yo no sé por qué vemos Netflix y no leemos la Biblia. Solo imagínatela poquito, o sea, sangre, o sea, yo creo que no sería ni para niños, pero bueno. El pueblo ve esto, ve que Dios está con el pastorcillo, que Dios está con el menor, y salen corriendo y el pueblo completo los persigue. David toma la cabeza de Goliat. Esto casi no lo cuentan después de contar la historia en escuela dominical, pero toma la cabeza de Goliat
y hace algo bien raro. Sube al monte de los Jebuseos, que hoy conocemos como Jerusalén, y lo deja en un monte como una señal de que el siguiente lugar que conquistaría sería Jerusalén, porque Dios lo había entregado a mano de los israelitas. Pasó un tiempo para que David fuera rey y eventualmente él lo hizo. Un corazón manso y humilde tiene una valentía que proviene de Dios. Conoce las promesas de Dios y actúa, no se queda sentado. Ya es que ya conozco las promesas de Dios, las digo sobre mí todos los días. En la mañana me veo, actúa conforme a las promesas de Dios, ya sea en las pocas ovejas o en el campo de batalla. Tiene una fe que obra por amor. David no quería ser rey. David no buscaba los beneficios. David vio a un pueblo oprimido y un gigante que debía de ser derrotado y actuó. David se vuelve famoso de aquí en adelante para el pueblo de Israel y para ti y para mí. Yo antes de ser creyente me sabía la historia de David y Goliat. Esa historia recorre la tierra, seas lo que seas. Conocen quién era David, conocen quién era Goliat y conocen que el gigante cayó. Pero la verdad es que esta historia no se trata de David. Apunta a uno que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. David conocía la historia y cómo Dios, la primer promesa que da, la primer profecía que da en Génesis 3:15, cuando después de la caída se encuentra con Adán, con Eva, con el hombre, la mujer y la serpiente, y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente, y él te herirá la cabeza, él aplastará tu cráneo. Había un verdadero aplastador de cráneos que vendría, y David estaba apuntando a él. La batalla de Goliat tiene mucho más que ver que solo vencer tu gigante, que solo vencer tu reto, tu preocupación. Tiene mucho más que ver, porque apunta a aquel que un día vencerá una vez y para siempre la maldad, las tinieblas, el pecado, el dolor, la enfermedad, que secará toda lágrima. Apunta al verdadero y único Rey de Israel, Cristo Jesús. Ahora, sabemos muy poco de dónde dejó esa cabeza. La Biblia solo dice que dejó la cabeza en Jerusalén. ¿Okay? Pero si David fue famoso por esa historia, yo me imagino, y esto ya es mi imaginación, sí hay temas académicos de esto, pero acompáñenme en esta imaginación, ¿ok? No viene en la Biblia, más asterisco ahí, no viene en la Biblia, pero dice que llevó esta cabeza a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, pues es famoso por esto, el gigante era famoso, deja el cráneo en un monte. El cráneo eventualmente pues se llena de gusanos, se descompone y se termina quedando solo la calavera. Si me vas siguiendo, imaginándote todo esto, hay un lugar que se vuelve famoso. No sabemos por qué, pero me gustaría imaginarme que hay un monte que le empiezan a llamar el monte de la calavera, el Calvario. Y tal vez es porque ahí reposaba la cabeza de Goliat. Y de la misma manera que David apuntaba proféticamente al día que la cabeza de la serpiente iba a ser aplastado, la venida de Jesús, que fue crucificado en el Calvario, en el monte de la calavera, se unía a esta misma profecía, anunciando que Él es el Rey que aplastaría la cabeza una vez y para siempre. En el Calvario Jesús no venció al diablo como en una guerra, como en una batalla. Él no tenía nada que hacer para pelear con el diablo. El diablo no es nada comparado con Jesús. Lo venció porque quitó el acta de los decretos, las acusaciones que estaban sobre ti, de todo pecado, de todo delito. En su sangre Él nos lavó, nos purificó y nos vistió de justicia. Entonces no hay ni un solo gigante, no hay nadie ni nada, no hay pecado, no hay maldad, no hay oscuridad que pueda acusarte, porque en medio de la acusación está parado Cristo Jesús con el acta de los decretos clavado en la cruz. Y esto hizo
de los poderes del aire, de toda autoridad, de cualquier persona. Hizo un espectáculo. Se burló de ellos porque triunfó sobre el pecado y sobre la muerte sin dar un solo golpe. Pero también anunciaba proféticamente que un día sí iba a regresar. Y ese día que sí regrese, no regresará en chanclas y no regresará a una cruz, sino regresará en un caballo, vestido de toda su gloria, con ojos de fuego, y sí, traerá una espada y aplastará una vez y para siempre la cabeza de la serpiente, para que ahora sí no haya más engañador, no haya más acusador. Así como David venció a Goliat, hoy Cristo ya es vencedor y pronto sí regresará y aplastará esa cabeza. David después de esto es famoso, eventualmente se convierte en el rey, sí conquista Jerusalén, unifica todo el reino y en el centro reposaba el arca de Dios. David construyó un reino no sobre sí mismo, sino sobre el verdadero rey. Tú puedes vencer a tus gigantes, tú puedes ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, tú puedes ser bendecido, puedes, wow, hijo de Dios, pero si construimos nuestra vida, y lo cantamos ahorita, sobre nuestro reino, va a ser derrumbada como fue derrumbada para Salomón. Pero si construimos nuestra vida sobre el reino de Cristo Jesús, con Él en el centro, no se trata de mí, se trata de Él. Soy manso y humilde, reconozco mi posición, reconozco quién es el rey, y en mi vida, con las pocas ovejas, en las muchas batallas, voy a apuntar a Cristo, porque todo se trata de Él y todo es para Él. El reino unido también es una visión profética a la vida eterna, en la que este rey Jesús regresará y reinará desde Jerusalén, de manera literal, desde Jerusalén, sobre el pueblo de Israel, para bendecir a todas las naciones. El reino de David es el ejemplo perfecto de una vida eterna, de un pueblo rendido a los pies de su rey. Pero hay una historia más que nos muestra la hermosura de un corazón manso y humilde. Cuando ya había sido rey, cuando ya había conquistado todo, uno de los hijos de David, Absalón, lo traiciona. Se va a un monte, se proclama rey y empieza a querer usurpar el trono. Y David, siendo el rey legítimo, teniendo un ejército gigante, pudo haber ido a ese monte Hebrón y pudo haber detenido a Absalón y decir: hasta aquí. Pero nos da a entender que aunque fue rey, él siempre iba a actuar con el amor de un padre. Aunque Jesús hoy es rey y está sentado a la diestra del Padre en su trono, actúa con el corazón de un padre porque nos ha hecho hijos. Y un padre nunca va a ir en contra de sus hijos. Por más traición que haya habido, él ve a su hijo y dice: yo no voy a ir a atacar a los que son míos. Nos demuestra un corazón hermoso, porque cuando esto sucede, David deja su trono y va caminando hacia el monte de los olivos. Dice: cuando David sube el camino que lleva al monte de los olivos, lloraba mientras caminaba y alzaba en su cabeza, iba cubierto con pies descalzos en señal de un duelo. Las personas que iban con él se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. De la misma manera que un día subió a Jerusalén y declaró victoria, que conquistó el monte, ahora subía a una montaña para proveer la justicia de Dios, que es el perdón. Un corazón manso y humilde siempre actúa bajo o conforme la justicia de Dios. Teniéndolo todo para vencer, teniendo el ejército, nunca va a vencer a los suyos,
Nunca va a ir en contra de sus hijos, nunca va a ir en contra de sus hermanos, nunca va a ir en contra de otra iglesia, nunca vamos a ir en contra de aquellos a los que amamos. En el matrimonio nunca vamos a ir en contra de nuestra esposa, sino que subimos al monte descalzos como Cristo subió, desnudo, cargando nuestra cruz, y pedimos perdón. Cuando nuestros hijos hacen berrinches, se portan, hagan lo que hagan, son nuestros hijos y somos nosotros quien cargamos la cruz, porque un día les vamos a decir: hijo mío, sígueme, así como yo he tomado mi cruz, ahora tú toma tu cruz y sígueme. Fue oprimido y afligido, apuntaba a Jesús, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Y en Lucas 23, cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera y lo clavaron en la cruz, y junto a él 2 criminales, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando tú te topas con alguien que no actúa conforme al corazón de Dios, no sacamos la espada, no hablamos de su pecado, no juzgamos a la gente, volteamos al Padre y clamamos la justicia de Dios y su misericordia. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando vas a tus hijos que aún no creen en Jesús, cuando vas a tus padres que no creen en Jesús, cuando vas a tus amigos que no han conocido al verdadero Rey, no buscamos juzgarlos, sino que actuamos con un corazón manso y humilde. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Tomamos nuestra cruz y una y otra vez perdonamos, porque Cristo te ha perdonado a ti y a mí 1 y 1000 veces. Y es debido a esta angustia. Isaías 53. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo justificará a muchos. Aquel que fue despreciado por su generación justificaría a muchos. Aquel desprecio, aquella humillación que vivimos a causa de Cristo, un día verán su fruto y Él quedará satisfecho. Un día Él verá su fruto y el día de hoy lo está viendo en cada uno de nosotros y Él está satisfecho. No hay nada más que hacer porque Él lo ha hecho todo. Y David, ahora sí, ya a punto de morir, le deja a su hijo Salomón todo su reino. Pero no le deja un reino pobre, sino que David no aprovechó la bendición de Dios para sí mismo, sino que dice: con toda mi habilidad, Primera de Crónicas, he provisto para la casa de mi Dios. David termina sus días entregando el reino a su hijo, dejándole una garantía, un pago por adelantado. La garantía no es como la del celular, que si se te rompe te lo cambian. Es el pago por adelantado que se da como una promesa de algo que vendrá. Y esta garantía es para cumplir la gran comisión que se le dio a Salomón: construye un templo, bendice a las naciones. Pero Jesús nos dejó a su Espíritu Santo y nos dejó este pago por adelantado para que podamos cumplir la comisión que se nos ha dado. Construyan una casa de piedras vivas y bendigan a las naciones enteras. Es Jesús el verdadero Rey. Aquel quien es el verdadero Rey vino una vez y proclamó su reino. Humildemente subió al monte para perdonar a muchos y regresará. Pero nos ha dejado a su Espíritu Santo a nosotros, iglesia. No a alguien más. No solo a mí, no solo a Juan Carlos y a sus hijos, a cada una de las personas que está aquí. Él nos ha dejado
un pago por adelantado de su reino venidero, una garantía de que Él va a regresar. Te ha hecho coheredero del reino y como tal debemos actuar una vida y vivir una vida digna de este Rey. Es por su Espíritu Santo que hoy tú y yo podemos ser conforme al corazón de Dios. Que la gente cuando nos vea diga: este es como David, este es como Cristo. Que cuando lean tu biografía puedan decir: Dios lo escogió para mostrar a Cristo. Cuando tú lees la Biblia y decimos: este es un tipo de Cristo porque apuntaba a Cristo, te voy a dar una noticia, esa es tu vida. Tu vida debe apuntar a Cristo. La gente debe vernos y decir: wow, Dios lo ungió, Dios lo escogió, Dios lo señaló, porque a través de Él el mundo conocería a Cristo. Todas las historias de los reyes, profetas y seguidores de Jesús fueron personas ungidas para apuntar a Cristo. Pero ahora Él ha derramado su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de ustedes, para proclamar al Rey y mostrar a Cristo, para que vivamos las épocas bíblicas hoy y que la gente pueda decir: Dios lo está usando, Dios lo escogió, Dios lo ungió desde el vientre de su madre, Dios lo escogió para proclamar al Rey. El Espíritu Santo nos va a capacitar para ser mansos y humildes, para cuidar a las pocas ovejas en donde quiera que estés, para atender el llamado, para salir a la batalla, para vencer el pecado y vivir una vida digna del Rey, para establecer la adoración en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu ciudad, y para vivir según la justicia de Dios, dándolo todo por la siguiente generación, dándolo todo por aquel que va a venir mañana para creer, dejando de un lado nuestros privilegios divinos como coherederos de Dios y haciéndonos siervos de aquellos que nos van a crucificar, humillar, atacar, clamando al Padre: Padre, perdónalos. En medio de las pedradas, perdónalos. No saben lo que hacen, porque vivimos como coherederos de un reino a la espera del regreso de su Rey, el único Rey. No hay otro hombre, no hay otro humano, solo hay un Rey, y Él aplastará la cabeza de la serpiente. Él va a acabar con la maldad. ¿Por qué hay maldad en el mundo? Porque se va a acabar, porque será aplastada. Todo mal, toda enfermedad, toda lágrima, todo dolor, y la presencia de Dios estará entre nosotros, y Él reinará por los siglos de los siglos. Acompáñame a orar para que el Espíritu Santo realmente nos llene y nos capacite. Señor, úngenos el día de hoy. Y tú haces esta oración: úngeme el día de hoy, así como ungiste a David como coheredero del reino. Pero dame un corazón manso y humilde, una identidad firme en quien soy, pero no considerándola superior a nadie más, sino considerándonos siervos de aquellos que aún no te conocen. Espíritu Santo, ven en este momento y sella tus palabras en nuestros corazones. Pero ayúdanos a que no se queden estas cuatro paredes. Ayúdanos a salir de este lugar y a cuidar las pocas ovejas que nos has dado, o las muchas ovejas, y salir a la batalla cuando alguien esté oprimiendo a la iglesia. Pero guíanos a tomar nuestra cruz y seguirte hasta el día de tu regreso. Te damos gracias por capacitarnos en el nombre de Jesús.